Buenas noches, colegas. Vamos a empezar una nueva jornada de trabajo. A ver, mientras van ingresando los colegas, vamos compartiendo. A ver. Bien, colegas, vamos a dar inicio entonces a un nuevo momento. Un poco que las preguntas que vienen, de dónde nacen estos procesos en las sesiones de aprendizaje. Vamos a hablar un poco de estos enfoques en los que se sustenta un poco todos los procesos cognitivos de los estudiantes, ¿no? Específicamente de los estudiantes. Eh, Vamos a hablar de las habilidades y destrezas motoras, movimientos, reflejos. Hay unas preguntitas que vienen camufladamente y a veces nos oye, ¿y esto de dónde se hace, no? ¿Y esto de dónde sale? Esto nunca lo hemos visto. A veces hay temas, pues, y temas que también, que no los, a veces no son tan evidentes, tan claros en nuestro trabajo pedagógico, pero sí es necesario tenerlo en cuenta, y sobre todo porque vienen en preguntas, y a veces no sabemos de dónde salen ciertas preguntas que el ministerio, como lo vamos a ver también el día de hoy. Vamos, habilidades y destrezas motoras, movimientos reflejos. Se entiende por movimiento reflejo aquel comportamiento motor involuntario y no consciente, caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Son innatos en los individuos y por tanto no son aprendidos previamente, respondiendo todos ellos al esquema de que ante un estímulo concreto se produce una respuesta concreta, ¿no? Tenemos entre estos movimientos los primitivos, movimientos relacionados con la supervivencia, como la succión en el bebé, ¿no? Los puntos cardinales, reflejo de búsqueda, ¿no? El reflejo de Moro, el agarre palmar, el magno tónico cervical, el Babinski o cutáneo plantar, ¿no? Son actividades propias de los neonatos, ¿no? Al momento de nacer, son actividades propias, ¿no? Como para subsistir y que empiezan a desarrollar. Va a depender mucho del entorno,
del entorno en la cual estos nenes se van desarrollando, ¿no? Y cómo, ¿no? La psicomotricidad, ¿no? Si se van desarrollando, si están desarrollando todas sus movimientos, todos. Por eso es muy importante cumplir con todos los controles, llevarlos a sus terapias de psicomotricidad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Los movimientos posturales están relacionados con la postura y el equilibrio. Enderezamiento de cabeza y tronco, enderezamiento laberíntico, extensión de brazos, paracaídas, etcétera, etcétera. También son propias de un neonato, ¿no? Locomotrices, movimientos relacionados con la traslación, el gateo, la marcha, la natatoria, etcétera, etcétera. Entonces, son actividades, movimientos, reflejos que son innatos en todo ser vivo, ¿no? Igual en cualquier ser vivo, no son aprendidos previamente, simplemente responden a un estímulo cuando se produce una respuesta concreta, ¿no? Entonces, esos movimientos reflejos nos sirven como base para las habilidades motoras, ¿no? En lo posterior. Las habilidades motoras son capacidades que permiten realizar movimientos y acciones motrices mediante el movimiento coordinado de los músculos del cuerpo, de la vista, del oído y del gusto. Los movimientos de brazos, piernas, pies, a todo el cuerpo para desplazarse, caminar, correr, saltar, bailar, etc. Movimientos de las manos, coger y tocar objetos, herramientas, materiales, juguetes, utensilios. Acá mayormente esta habilidad la utilizamos bastante en el área de educación para el trabajo, ¿no? Y movimientos de los labios, lengua, el maxilar inferior, cara, ojos, para hacer un gesto, comunicarse, alimentarse, etcétera, etcétera. Entonces, las habilidades motoras, ¿no? Son esas capacidades en la cual nos va a permitir realizar movimientos y acciones motrices, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el movimiento es de las manos, mayormente utilizamos bastante las manos para las diversas opciones ocupacionales que hay dentro del área de educación para el trabajo. En cuanto a las habilidades motoras, tenemos las básicas, habilidades motoras innatas de la persona. Son 5: desplazamiento, salto, giro, lanzamiento y pateo. Son las básicas y es algo innato en el ser, en las personas. Genéricas, habilidades comunes que se presentan en más de una actividad. Se aprenden y requieren cierto grado de madurez para su desarrollo. Se diferencian por la utilización o no de un objeto. Habilidades genéricas utilizando un objeto: golpear, cortar, direccionar, marcar. Habilidades genéricas sin utilizar un objeto: amasar, direccionar, etc. Entonces, tenemos estas habilidades genéricas. Tenemos las básicas, las genéricas, las específicas. Esas son ya un poco más relacionadas al quehacer que nosotros los docentes de educación para el trabajo desarrollamos. Estas específicas son las habilidades propias de una actividad específica laboral. Supone añadir los elementos técnicos específicos a una habilidad genérica, por ejemplo, del golpeo con una herramienta para dar forma a un determinado material, ejecución de pasos de danza, conducción de medios de transporte, bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Especializadas son habilidades propias de una actividad laboral o deportiva especializada que requiere aplicación de conocimientos y tecnologías y técnicas con pericia, precisión y velocidad. Ejemplo, operar una máquina, dibujar planos de una especialidad, etc. Entonces, las habilidades motoras son básicas, genéricas, específicas y especializadas, ¿no? Entonces, esto nos permite, estas habilidades motoras, habilidades motrices gruesas, exigen la movilización de grandes masas musculares, movimientos más globales, ejemplos, saltar, correr, lanzar, pedalear, remar, golpear, etc. ¿No? Son habilidades motrices gruesas. Habilidades motrices finas precisan de un mayor grado de coordinación de los músculos pequeños con el ojo y la mano, ejemplo, coser, pintar, utilizar herramientas, máquinas. Entonces, nosotros en el área de educación para el trabajo
mayormente desarrollamos habilidades motrices finas, ¿no? Esto nos permite regulación del control de la fuerza, regulación óculo-manual para generar precisión, regulación y control de la velocidad, uso estratégico de conocimientos y técnicas, ¿no? Entonces, nosotros en Educación para el Trabajo desarrollamos habilidades motrices finas, ¿no? Tenemos que tener bien desarrollado eso para hacer las cosas de manera precisa. El ojo y la mano juegan acá un rol muy importante, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procesos para el aprendizaje de habilidades motoras? Son 3. Atención y percepción, para el aprendizaje de habilidades motoras. Este tema ha venido en varios exámenes en diferentes años, colegas. Por eso es muy importante que lo tengamos bien claro esto. Vamos a conocer cada uno de estos 3 procesos. El primero, atención y percepción. Proceso que consiste en prestar atención y percibir aspectos relevantes del comportamiento del modelo. Mediante imágenes, el observador lleva información integral e interrelacionada a su cerebro de la secuencia de los movimientos, eventos, velocidad y precisión en que se manifiesta el modelo de una acción motora, ¿no? La atención, ¿no? Y percepción. Entonces, ese es uno de los procesos de las habilidades motoras que nosotros desarrollamos en Educación para el Trabajo, ¿no? Es prestar atención, ¿no? ¿Para qué? Miren acá lo importante que dice, prestar atención y percibir aspectos relevantes del comportamiento del modelo. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿No? Comportamiento del modelo. No es nosotros trabajamos con modelos, colegas, ¿no? Bastante, por eso trabajamos los prototipos y todo eso. Mediante imágenes, el observador lleva información integral e interrelacionada a su cerebro de la secuencia de los movimientos. Mediante imágenes, dice, ¿no? Nosotros, ¿qué le llamamos? Prototipos, ¿no es cierto? ¿No? Donde se expresan mediante esta secuencia de los movimientos, velocidad y precisión, se expresa en el modelo de una acción motora, ¿no? Cuando vamos a hacer alguna actividad motora. Organización cognitiva de la respuesta motora. Es el segundo proceso. Acá vamos a mover procesos cognitivos, ¿no? Proceso que consiste en codificar y almacenar en la memoria los eventos modelados. El cerebro codifica mediante imágenes y representaciones verbales que caractericen a cada evento del modelo, lo organiza y secuencia cognitivamente y lo predisponen para una acción motora, ¿no? Entonces dice que es un proceso que consiste en codificar. Acá viene mucho la memoria de corto alcance, de largo alcance, de mediano y de largo alcance. Y para acá, colegas, cuando nosotros trabajamos, ¿qué tan impactante ha llegado ese conocimiento, ¿no? Esa actividad que yo estoy haciendo para que pueda durar y pasar a la base de largo alcance, ¿no? De largo, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? El chico no se pueda olvidar, ¿no? El cerebro codifica mediante imágenes, dice, y representaciones, prototipos en este caso, ¿no? Que caractericen a cada evento del modelo, lo organiza y secuencia cognitivamente y lo predispone para una acción motora, respuesta motora, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar la máquina, vamos a coser, vamos a soldar, vamos a utilizar técnicas de zapatería o vamos a utilizar técnicas de textiles, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo proceso es la organización cognitiva de la respuesta motora. El tercer proceso para el aprendizaje de habilidades motoras es el proceso que consiste en la reproducción motora. Es el proceso el que consiste en convertir en acción el modelo observado. La habilidad motora se manifiesta en los siguientes niveles. Respuesta guiada con el control del pensamiento, respuesta guiada con el control del pensamiento,
mecanización o automatización, respuesta motora abierta y compleja, adaptación de la habilidad motora, producción de nuevas habilidades a partir de las habilidades aprendidas, ¿no? Esto es muy importante. Acá ya empieza a hacer el chico, el estudiante empieza a utilizar, ¿no? Reproducción motora, que puede ser a través de una respuesta guiada con el control del pensamiento. Puede haber un proceso de mecanización o automatización, ¿no? Puede también ver respuesta motora abierta y compleja, adaptación de la habilidad motora, producción de nuevas habilidades a partir de las habilidades aprendidas. Entonces, los procesos para el aprendizaje de las habilidades motoras son tres: atención y percepción, organización cognitiva de la respuesta motora en nuestra mente, ¿no? Hay una organización, así tipo flujograma, ¿no? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿No? Y por último, vamos a poner en operatividad la reproducción motora. Estos tres procesos son muy importantes. Grábenselo, colegas, porque en esto hay varias preguntitas, ¿no? Ahí. Entonces, es así como en la educación para el trabajo nosotros cumplimos con estas habilidades motoras, ¿no? ¿Y tiene un proceso? Sí, tiene un proceso, ¿no? ¿Cuál es? La atención y percepción, organización cognitiva de la respuesta motora y reproducción motora, ¿ya? Los niveles de las habilidades motoras. La respuesta guiada es una acción motora realizada con el control del pensamiento, con apoyo del mediador o con el apoyo de un instrumento de mediación. Comprende la imitación de los eventos que comprende el modelo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, colegas? Hay una respuesta guiada. ¿Por qué dice que es una respuesta guiada? Porque hay apoyo ¿de quién? Del docente, que es en este caso el mediador, ¿no? O puede haber también un instrumento o una herramienta de mediación, ¿no? A ver, ¿con qué nos apoyamos? No, por último, comprende la imitación de los eventos que comprende el modelo. Todo tiene un modelo, en nuestra área tiene un modelo, ¿no es cierto? Respondemos a un modelo. El otro nivel es la mecanización o automatización. La acción motora aprendida se realiza de manera habitual y se reproduce de manera automática y con eficiencia, ¿no? Entonces ya empezamos a ser mecánicos o tenemos ciertos procesos de automatización, ¿no? Entonces la acción motora aprendida se realiza de manera habitual. Siempre vamos a realizar ese proceso. Para hacer un polo, ¿no? Siempre primero, ¿qué? Cortamos, luego, ¿qué? ¿No? Pasamos al remalle, cuellos, manga, recubre, con recubre, ¿no? Y listo, ya está nuestro polo. Entonces, de cierta forma, nosotros actuamos mecánicamente, porque son procesos que no van a cambiar, ¿no? Mecánicamente, si nosotros hacemos todo, ¿no? Cosemos, y automatización cuando nuestras máquinas, pues en grandes producciones, están programadas ya esta máquina y siguen un proceso, ¿no? En la cual no pueden parar las máquinas. Y eso siempre va a ser así. El tercer nivel, respuesta abierta compleja. La acción motora ha logrado un alto grado de eficiencia y se manifiesta con un gasto mínimo de tiempo y energía. Conlleva su realización, soltura y control muscular, ¿no? Esta acción motora, o sea, la actividad que estamos haciendo, a eso se refiere. Ha logrado un alto grado de eficiencia. Y dice, se manifiesta con un gasto mínimo de tiempo y energía. Claro, cuando tú ya has superado este proceso no mecánico, ¿no? Ya todo, ya te vuelves, ¿no? En un inicio, pues, producirás, digamos, 10 polos, después 50, 100 polos. La práctica
nos dice, hay personas que trabajan con miles de polos, miles al día. Imagínense, remalle, sí, yo tranquilo me remallo, te dicen 1.500 polos al día. Y te remallan esa cantidad de polos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque y las empresas también les conviene esto, ¿no? Entonces, esa es la respuesta abierta compleja. Ya ha logrado un alto nivel de eficiencia, ¿no? Y el tiempo es mínimo ya. Y ya tu cuerpo ya sabe cómo reaccionar a esto, ya se acostumbra a ese ritmo, ¿no? Ya que tienes que producir, digamos, 1.500 polos al día. La adaptación es otro nivel de la habilidad motora. La acción motora se adapta o modifica para resolver situaciones problemáticas nuevas, ¿no? Nuevas, para resolver situaciones problemáticas nuevas, dice, ¿no? Entonces ya, digamos, en el ejemplo del polo, ya sabemos esa secuencia, ¿no? Pero a ese polo, digamos, yo lo voy a sublimar, le voy a hacer un transfer. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener que adaptar mi acción motora, la voy a tener que adaptar a eso, ¿no? Ah, de acá ya están los polos, ahora me voy a pasar a sublimarlos o transferirles algún esto o un DTF, no sé, ya depende de lo que yo quisiera aplicarle a mi polo, ¿no? Entonces, así, ese es el otro nivel. Y por último, la producción. Se crean nuevas acciones motoras a partir de las habilidades motoras desarrolladas, ¿no? Cuando tú ya has superado la respuesta guiada, la mecanización o automatización, la respuesta abierta compleja, la adaptación, entras a un proceso de producción ya así, 1.500 polos, 1.500 polos y todo. O sea, ya no, ya tus habilidades motoras pues están bien desarrolladas, que ya tú sabes cuál es tu nivel de producción, ¿no? Entonces, vale mucho hablar también de que estas habilidades motoras están muy relacionadas con el pensamiento visual, ¿no? Dice, el pensamiento visual es una capacidad humana innata para descubrir, generar, organizar, desarrollar, relacionar y compartir ideas, reflexionar, diseñar, documentar o resolver un problema de un modo rápido e intuitivo mediante el uso de dibujos e imágenes simples o complejas, fijas o con movimiento, ¿no? Entonces el pensamiento visual es una capacidad humana innata para descubrir, generar, organizar, desarrollar, relacionar y compartir ideas, reflexionar, diseñar, documentar o resolver un problema de un modo rápido e intuitivo, mediante el uso de dibujos e imágenes simples o complejas, fijas o con movimiento. La secuencia y el cómo se realizan los movimientos o acciones motrices que comprende una habilidad motora son llevados al cerebro mediante imágenes y luego se reproducen en procesos de coordinado de la vista y de los músculos de diversas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, el pensamiento visual nos permite poder generar, organizar, desarrollar, relacionar y compartir ideas, reflexionar, diseñar, documentar y resolver un problema de un modo rápido e intuitivo, ya sea usando bocetos, ¿no? Lo que ya hemos visto. Dice que el 90% de toda la información que llega a nuestro cerebro es de tipo visual, de todo lo que vemos. Procesamos las imágenes hasta 60.000 veces más rápido que cualquier texto, ¿no? Cuando miramos. Afirman los estudios que retenemos un 10% de la información que oímos, un 20% de la información que leemos, pero hasta un 80% de lo que vemos, ¿no? El 90% de todo el tráfico de internet son videos. Sí, son videos, ¿no? Entonces ahí es cuestión también de aplicar esto, ¿no? El pensamiento visual, entonces, nos permite poder fijarnos en ciertos problemas, en este caso, ¿no? Ciertos problemas, como acá lo hice, ¿no? Mediante imágenes se lleva información al cerebro, ¿no? Por eso es muy importante en nuestra área desarrollar el pensamiento visual.
Los movimientos que realiza la persona para operar una máquina, herramienta, y los movimientos que realiza la máquina de manera simultánea a los movimientos del operario. Los dibujos, planos, diagramas, bocetos en su integralidad, su forma, color, detalles, proporciones, ¿no? Etc. Dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Los movimientos que realiza la persona para procesar un material y las características y cambios que se generan por la acción, ¿no? Los movimientos que realiza, dice la persona, para procesar un material, en este caso el cerámico que está haciendo, y las características y cambios que se generan por la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿A través de qué? Del pensamiento visual, ¿no? Nosotros vamos viendo, vamos visualizando, ¿no? Vamos visualizando, ¿no? La visualización es algo muy importante, es una técnica, colegas, que nosotros debemos desarrollar, la visualización. ¿Qué cosa es el pensamiento visual? Digamos, yo no hice mi sesión de aprendizaje hoy día. Uy, en eso estoy en el transporte público yendo a mi trabajo y por ahí en el grupo de WhatsApp comentan colegas, el día de hoy la UGE nos está yendo a visitar. ¿Qué haces tú automáticamente? No he preparado mi sesión de aprendizaje o mi actividad de aprendizaje, no la he preparado. Y ahora que empiezas a visualizar, ya, tengo este material, tengo aquello, tengo el otro, tengo esto, ya, puedo hacer esto, me quedé en esto. Y empiezas a recopilar y a través de tu pensamiento visual empiezas a armar tu sesión de aprendizaje en tu mente. Y si por ahí tienes un formato, ahí sí se lo voy a llenar así, lo voy a hacer así, voy a trabajar. Entonces, estás desarrollando tu pensamiento visual, ¿no? Entonces, es por eso nos dicen que el pensamiento visual, mediante imágenes, llevamos información al cerebro, ¿ya? Entonces, la secuencia, la velocidad, la precisión de las acciones y procesos que realiza la persona para la fabricación, construcción de un objeto o la prestación de un servicio. ¿No? Eso es muy importante. Estas cosas prácticas, estas habilidades motoras que vamos desarrollando en el área y el pensamiento visual están muy, muy, muy unidas, ¿no? O sea, no pueden estar separadas. Desarrollamos a través de la visualización diferentes aspectos. Diferentes aspectos vamos desarrollando a través de la visualización de nuestros procesos internos, ¿no? Nosotros visualizamos, vamos viendo más o menos cómo queremos ver un traje, una ropa, o de cualquier especialidad, ¿no? De cualquier especialidad, un zapato, ¿no? Una puerta, una ventana. Entonces tú te haces una idea a través de imágenes, todo es a través de imágenes. Para esto hay una técnica, la técnica de la demostración, la técnica de la demostración. La preparación, seleccionar los materiales, herramientas y equipos que se utilizarán en la demostración. Seleccionar y elaborar los materiales y recursos didácticos para mediar la observación y la práctica guiada. Las fichas de observación, hoja de operaciones, flujos de producción. Generar condiciones psicopedagógicas para el aprendizaje. Organización de los espacios para la demostración y la observación, organización de los tiempos y los puestos de trabajo para la práctica guiada de los estudiantes. Entonces, la preparación es una de la demostración, ¿no? Tiene estos procesos, la preparación, ¿no? ¿Cómo vamos a demostrar? ¿No? A través nosotros lo primero que hacemos es seleccionar materiales, herramientas, equipos, ¿no? Después seleccionar y elaborar materiales y recursos didácticos para mediar la observación y la práctica guiada. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras fichas de hoja de operaciones, ¿no? Flujo de producción, lo hacemos a través de eso, ¿no? Entonces hay que generar condiciones psicopedagógicas para el aprendizaje, ¿no? El otro proceso es la presentación, la demostración. El docente demuestra y explica cómo se realiza una operación o proceso práctico. Comprende 3 fases: fase sincrética, fase analítica, fase sintética.
La fase sincrética es a un ritmo normal. La fase analítica va a un ritmo lento y la fase sintética nuevamente a ritmo normal. Entonces, en la demostración, el docente demuestra y explica cómo se realiza una operación o proceso práctico, ¿no? No es como generar no sé, desarrollar un tema más teórico, ¿no? Acá hay una demostración, colegas, mediante una operación o proceso práctico, que comprende 3 fases, ¿no? La fase sincrética, no, a un ritmo normal, la fase analítica más lento y volvemos con la sintética al ritmo normal. La otra, la otra fase es la aplicación y ejercitación. El estudiante realiza la operación demostrada, comprende las fases, organización cognitiva de los procedimientos que realizará. ¿Qué procesos cognitivos vamos a desarrollar ahí? Ejecución de los procedimientos por el estudiante con acompañamiento del docente. Repeticiones continuas de los procedimientos con la supervisión y apoyo del docente y compañeros. Y por último tenemos la evaluación, la verificación. El docente verifica el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. Entonces, la técnica de la demostración es una de las preguntas que viene en uno de los exámenes, ¿no? Y que seguramente pueda que venga de nuevo. No pasa por este proceso: preparación, presentación, demostración, aplicación, ejercitación, evaluación y verificación. Entonces, la técnica tiene estos pasos. El docente dice y hace. El docente realiza las operaciones explicando simultáneamente los conocimientos tecnológicos que requiere su ejecución. El estudiante observa, pregunta, responde a interrogaciones, aporta experiencias. Entonces, el estudiante dice, el docente hace. Los estudiantes a que repitan de manera verbal los pasos que han sido demostrados, ¿no? En el primer paso, el docente realiza la operación, la demostración, pues, ¿no es cierto? La demostración, ¿no? Acá, por ejemplo, para coser este polo, le dice a los chicos, ¿no? A ver, jóvenes, vamos a utilizar para la confección de este polo, vamos a utilizar la máquina remalladora, ¿no? Por lo tanto, miren, ya tenemos cortado acá los polos y les voy a explicar cómo funciona. Esta máquina remalladora es una máquina, ¿no? Que funciona así y les empieza a explicar, ¿no? Explica todos los conocimientos tecnológicos que requiere el manejo de esa máquina, en este caso. Donde el estudiante observa, va a preguntar, responde a interrogaciones, aporta experiencias, ¿no? Hay veces el chico dice, sí, yo no tenía esa máquina así, pero mi abuelita tiene una máquina que hace zigzag y no es así su remalle, y con eso trabajamos. Yo sí sé manejar esa máquina. Entonces el estudiante también aporta sus propias experiencias. El docente dice y hace. Acá el estudiante dice, el docente hace. El estudiante dice, ¿no? Se les dice que los estudiantes a que repitan de manera verbal los pasos que han sido demostrados, mientras el docente repite la demostración. Entonces, a ver, jóvenes, les decimos, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, miren, ya he remallado esto, ya han visto alguna pregunta. Todos los chicos empiezan ahí a preguntar, ¿no? Dicen, profesor, profesora, ¿qué pasa si, no sé, con la máquina remalladora entro mucho, ¿no? Hay solución para poder solucionar ese polo, ¿no? Entonces tú le dirás, pues no, tienes que ser preciso. Para eso, mejor vamos a trabajar con telas, con otros prototipos, ¿no? Con telas reusadas, yo qué sé, para que aprendas a manejar, ¿no? Entonces, tienes que sentarte, mire, esta es la ubicación, le dices, ¿no? Esta es la ubicación que tienes que tener en la máquina. No siempre estar
atento, ¿no? Le empiezas a dar explicaciones, ¿no? Hay que tener ciertas normas de seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mira, no puedes estar tomando agua, no puedes estar bebiendo porque acá hay electricidad, ¿qué tal se cae? Entonces le aclaras muchas cosas al estudiante, ¿no? Entonces, lo primero vamos a coser en estas telas pequeñas, le dices, ¿no? Entonces les demuestras, ¿no? Le muestras ahí que tiene que hacer en telas pequeñas primero, a ver, para que aprenda a remallar, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, hasta que el alumno aprenda de manera correcta a manejar estas herramientas y equipos. El papel del docente acá es asesor del grupo. ¿Por qué les digo esto, colegas? Y tengamos bien en cuanto estos pasos de la demostración. Acá hay varias preguntitas en los exámenes de esto, de la demostración. Entonces, no es como nuestro enfoque por competencias, ¿no es cierto? Que nosotros, por ejemplo, para trabajar en Lean Canvas, partimos de la experiencia del estudiante, sin nosotros intervenir. Hacemos que el estudiante participe activamente, pero en el caso de las cosas prácticas en manejo del taller, acá se utiliza mayormente la técnica de la demostración, ¿ya? Entonces, el estudiante dice y hace, solo. Los estudiantes ejecutan la operación demostrada, dice. Mientras se explican el proceso que van ejecutando, el docente acompaña y enfatiza. Se ejecutan los puntos claves, las normas de seguridad, el manejo correcto de herramientas y equipo. En este paso, el papel del docente es de asesor del grupo, ¿no? De asesor del grupo, como les decía, ¿no? El estudiante dice y hace. Al otro el estudiante dice y el docente hace, ¿no? Entonces ahí el docente, frente a las preguntas, les sigue demostrando. En la primera, en la demostración primera, el docente dice y hace. En la segunda, el estudiante dice y el docente hace. O sea, las preguntas. Y en el tercer paso, el estudiante dice y hace. Él hace todo. El docente solamente está mirando y observando y les va asesorando. Bien, no, mira, no te pongas nervioso. Maneja, mira, bájale la velocidad. Ve, mira, la posición de tu pie tiene que estar mejor, no quites, no sueltes, ¿no? Entonces te va asesorando, ¿no? Te va asesorando. Ya el docente no interviene más. El estudiante hace, el docente solo supervisa. Los estudiantes acá ya ejecutan de manera continua las operaciones demostradas. Esta actividad se puede efectuar de manera individual o en pequeños grupos. El docente acompaña y supervisa la ejecución, identifica los errores y dificultades y lo va retroalimentando al grupo o al estudiante. Entonces, tenemos estos pasos de la demostración, donde el docente dice y hace. El estudiante dice y el docente hace. El tercer paso, el estudiante dice y hace, ¿no? En un primer momento era el docente el que dice y hace. Acá en este tercer momento el estudiante dice y hace. Y por último, el estudiante hace y el docente solo supervisa que todo esté ok. Entonces, ahora, siguiendo con esta técnica, ¿no? Esa es de la demostración. Acá tenemos otra técnica de la práctica dirigida, ¿no? Ya el estudiante ya hace, el docente ha pasado solo de supervisor del taller. La técnica de la práctica dirigida, fortalecer los aprendizajes de los estudiantes a partir del desarrollo de un proyecto en función de sus ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Cuál es el proceso de esta técnica? Distribución de tareas. El docente evalúa el avance del proyecto según asigna tareas y brinda las orientaciones para la ejecución a cada estudiante. Los estudiantes planifican y organizan el desarrollo de la tarea asignada en esta distribución de tareas, ¿no? Apoyo y monitoreo individualizado en la ejecución de la tarea. Los estudiantes, perdón, desarrollan las tareas, ¿no? Desarrollan las tareas con el apoyo de instrumentos de mediación.
hoja de operaciones, flujogramas, etc. Van a desarrollar las tareas en base a una hoja de operaciones o a un flujograma. El docente acompaña y monitorea las tareas que desarrolla cada estudiante y los apoya en función de sus necesidades y dificultades. Evaluación de la tarea, ¿no? Los estudiantes presentan el avance, los resultados de las tareas asignadas y el docente revisa y brinda retroalimentación en función de los logros alcanzados por los estudiantes. Entonces, esta práctica dirigida, hay una distribución de tareas, hay un apoyo y monitoreo individualizado en la ejecución de la tarea y hay una evaluación de la tarea. Entonces, en la práctica dirigida. Después tenemos, colegas, ¿no? Hemos hablado bastante de esta palabra, aprendizaje. Aprendizaje. Proceso de construcción y reconstrucción interna de significados. Representación personal. Sobre un objeto de la realidad. Se produce por la interacción con su medio, con el objeto de estudio y con sus pares, en el marco de su contexto social, económico, productivo y cultural, el cual le da sentido, funcionalidad y significado para su vida cotidiana, ¿no? Entonces, el aprendizaje es el proceso de construcción y reconstrucción interna de significados, ¿no? Sobre un objeto de la realidad. Acá como está este esquema, ¿no? Como está este esquema, colegas, el aprendizaje es construcción y reconstrucción interna de significados de la realidad, ¿no? Mediante la socialización con el entorno social, cultural, económico, productivo. Esa interacción me va a permitir construir y reconstruir internamente significados de la realidad, ¿no? ¿Con quién? En este caso, ¿quiénes van a ser los mediadores? En este caso, los docentes, ¿no? Pero también se puede dar a través de los padres, miembros de la comunidad, compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Es realizado por el sujeto que aprende. Durante el aprendizaje moviliza procesos cognitivos, socioafectivos y motores. Moviliza procesos cognitivos, socioafectivos y motores que modifican su estructura cognitiva. Entonces, se da este proceso de aprendizaje cuando hay un proceso de construcción y reconstrucción interna de significados, donde el sujeto aprende. Durante ese aprendizaje moviliza procesos cognitivos, socioafectivos y motores que modifican su estructura cognitiva, una nueva estructura cognitiva. Entonces, ese es el aprendizaje, ¿no? Es un proceso, entonces, de construcción y reconstrucción, ¿ya? De significados, interna de significados. Proceso de construcción y reconstrucción interna de significados, ¿ya? Entonces, ahora, ese es el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? Es un proceso mediante el cual el docente realiza la mediación del aprendizaje del estudiante. En este proceso genera las condiciones psicológicas y pedagógicas para el aprendizaje y realiza acciones que activan y promueven intencionalmente en los estudiantes procesos internos que modifiquen y reestructuren sus estructuras cognitivas. La enseñanza, entonces, está referido a la labor del docente, ¿no? Labor que realiza la mediación del aprendizaje del estudiante, mediante la generación de condiciones psicológicas y pedagógicas para el aprendizaje, y realiza acciones que activan y promueven intencionalmente en los estudiantes, procesos internos que modifican y reestructuran sus estructuras cognitivas. La enseñanza en la mediación del docente se ubica entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje como intermediario para ello, ¿no?
Para ello, ¿qué hace? Selecciona, organiza actividades, gestiona procesos pedagógicos que generan condiciones psicológicas y pedagógicas para el aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Selecciona actividades que promueven la interacción de los estudiantes con el objeto de estudio, sus pares y con el contexto para la construcción de los aprendizajes esperados, variando la amplitud, frecuencia e intensidad de los estímulos en función del propósito de aprendizaje. Entonces, la enseñanza se da a través de un proceso de mediación, ¿no? No es que se ve, la labor del docente es muy importante en este proceso, ¿no? Entonces, todo esto, ¿dónde lo ponemos en práctica? En la sesión de aprendizaje, que comprende el conjunto de interacciones intencionadas y organizadas entre el estudiante y el objeto de estudio, entre estudiantes y entre el estudiante y docente, ¿no? Entonces, en la sesión de aprendizaje no es otra cosa de que socializar un conjunto de interacciones intencionadas y organizadas entre el estudiante y el objeto de estudio, y entre el estudiante y docente, también se da en ese espacio. Las estrategias que se usan en la sesión de aprendizaje son aquellas que están controladas por el sujeto que aprende. Recepción de la información, observación selectiva, división del todo en partes, interrelación de las partes, etcétera, etcétera. No, esto están referidas a las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, mediación del aprendizaje por el sujeto que enseña, motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo y evaluación. ¿Qué vienen a hacer eso? Los procesos pedagógicos. ¿Qué es entonces la estrategia de enseñanza? Son procedimientos o actividades que organiza y realiza el docente para mediar el aprendizaje de los estudiantes de manera reflexiva y flexible. Generan condiciones psicológicas, pedagógicas para el aprendizaje y confrontan al sujeto que aprende con el objeto de estudio. Promueven la interacción entre pares y con el contexto. Tiene por finalidad el despertar el interés, activar los saberes previos, plantear el propósito, organizar el desarrollo de la sesión, acompañar a los estudiantes durante el proceso de construcción personal o grupal de los aprendizajes y evaluar los aprendizajes. Tiene un carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, un plan de acción. No, son generadas y controladas por el docente, que cumple un papel de mediador. No, la enseñanza, la estrategia de enseñanza. No, son procedimientos, actividades que realizan los estudiantes de forma consciente, controlada e intencional para aprender significativamente. Movilizan procesos cognitivos, motores y socioafectivos de los estudiantes con el propósito de alcanzar logros de aprendizaje. Tienen un carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, un plan de acción. Se necesita un plan de acción, ¿no? Son realizadas y controladas por el sujeto que aprende. Entonces, no se olviden que acá se moviliza procesos cognitivos, motores y socioafectivos de los estudiantes con el propósito de alcanzar logros de aprendizaje. En la actividad de aprendizaje, ¿no? Son acciones que realiza el estudiante para construir sus aprendizajes. Estas acciones son el enlace entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje. Pueden realizarse en el aula o fuera de ella, de forma individual o grupal, como parte de la programación curricular al margen del mismo, por indicación del profesor o por iniciativa propia, ¿no? Todas las actividades de aprendizaje son acciones que realiza el estudiante para construir sus aprendizajes, ¿no? Estas acciones son el enlace entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje, ¿no? Ahí está en la imagen, el sujeto y el objeto de aprendizaje. La actividad mediadora, ¿quién lo hace? Lo hace el docente, ¿no?
en un contexto económico, social, cultural, histórico, ¿no? El aprendizaje es un proceso activo basado en la experiencia. El individuo construye el conocimiento en la medida que participa en actividades. A través de ellas interactúa con el objeto y el entorno social, natural y cultural. Entonces, la actividad de aprendizaje son acciones que realiza el estudiante para construir sus aprendizajes. Estas acciones son el enlace entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje. Entonces, las actividades de aprendizaje tienen un fundamento, no son así nomás, colegas. ¿No? El aprendizaje es un proceso activo basado en la experiencia del individuo, construye el conocimiento en la medida que participa en actividades. A través de ellas interactúa con el objeto y el entorno social, natural y cultural. Piaget nos decía, el conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico que se inicia con la fase de asimilación o adquisición activa por parte del sujeto. Conocer un objeto implica su incorporación a esquemas de acción. Es así como las conductas sensorio y motrices resultan tan relevantes como las operaciones lógico-matemáticas superiores, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también Burnham? La teoría del conocimiento. Nos dice, el dominio del conocimiento experiencial es aquel alcanzado a través del encuentro personal con un tema, persona o cosa. Es la naturaleza subjetiva y afectiva de este encuentro lo que contribuye a este tipo de aprendizaje. El conocimiento experiencial es conocimiento a través de la relación. ¿Ve? Entonces, Burrard nos habla del conocimiento en base a la experiencia, ¿no? Y se logra a través del encuentro personal con un tema, persona o cosa. El individuo aprende espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de operaciones interconectadas, vivientes y actuantes, y no por una colección de contenidos, de imágenes, ideas. El maestro debe interpretar los contenidos en función de estas operaciones que son la base de las nociones que se propone enseñar. Entonces, miren, tienen un sustento nuestras actividades de aprendizaje, ¿no? También nos habla, acá no podría faltar, Lev Vygotsky, ¿no? El aprendizaje, dice, es un proceso activo basado en la experiencia. El individuo construye el conocimiento en la medida que participa en actividades, a través de ellas interactúa con el objeto y el entorno social, natural y cultural. Lev Vygotsky nos habla de un proceso de internalización. Dice que es una función mental superior, es primero una función externa socialmente compartida, luego se transforma en una función interna, ¿no? Nos habla Vygotsky que hay un plano sociocultural, interacciones sociales, conocimientos y experiencias compartidas, ¿no? Entonces, eso pasa por un proceso de internalización y pasa a ser parte de nosotros, ¿no? Los procesos interpsicológicos revierten en manifestaciones sujetas en el plano sociocultural. El individuo construye el conocimiento en la medida que participa en actividades sociales y transfiere dichas situaciones a una estructura psicológica interna, ¿no? Entonces, como ven, ¿quién nos aporta esto? Lev Vygotsky. El aprendizaje, dice, es un proceso activo basado en la experiencia. El individuo construye el conocimiento en la medida que participa en actividades, a través de ellas interactúa con el objeto y el entorno social, natural y cultural. La teoría de la actividad, según Vygotsky, Luria y Leontief, las funciones psíquicas superiores se desarrollan a partir de la realización de acciones externas. La actividad realizada a partir de una motivación o de un motivo le da sentido a cada una de las acciones que se realiza para aprender.
las actividades de aprendizaje se caracterizan por estar situadas en un contexto histórico, social y cultural en el cual se ha desarrollado un conjunto, ¿no? Un conjunto de herramientas de mediación que facilitan su rol. Acá el rol de mediador es muy importante, como ven, ¿no? ¿Quiénes nos hablan? Nos hablan, miren, los representantes de estos enfoques teóricos, Vygotsky, Luria, Leontiev, nos habla en el anterior Piaget, Burner, ellos nos hablan de todas estas teorías, ¿no? Nos dicen que todo, las funciones psíquicas superiores se desarrollan a partir de la realización de acciones externas, actividades, ¿no? Todo es en base a la experiencia. Pero vimos en la técnica de la demostración, no se olviden eso, cuando resolvamos preguntas, ahí va a haber un conflicto cognitivo, colegas, pero ahí tenemos que también analizar las preguntas. Ahí se va a generar un conflicto cognitivo, pero no se olviden, cuando hemos hablado de la técnica de la demostración, ¿qué hemos dicho? ¿El docente ahí es un mediador simple? No, ¿no es cierto? A ver, acuérdense. Entonces, pero acá, ¿qué nos está hablando la teoría según Piaget, según Burnard, según Vygotsky? ¿Qué nos está diciendo? ¿No? ¿Qué nos está diciendo? ¿No? Que las funciones psíquicas superiores se desarrollan a partir de la realización de acciones externas, actividades. La actividad realizada a partir de una motivación o de un motivo le da sentido a cada una de las acciones que se realiza para aprender. Las actividades de aprendizaje se caracterizan por estar situadas, dice, en un contexto social, cultural, histórico, en el cual se ha desarrollado un conjunto de herramientas de mediación que facilitan su realización. ¿Quién la realiza esa mediación? El docente. ¿Ve? Entonces, ahí cuando va a haber unas preguntitas en las cuales ustedes van a responder, vamos a ver ahí también el tema de vamos a recordarnos ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios se utiliza para seleccionar actividades? ¿No? Ustedes saben, las actividades de aprendizaje son la secuencia, ¿no? Es una secuencia de actividades, pues presenta un orden lógico, coherente, para lograr el propósito de aprendizaje y para desarrollar las evidencias de aprendizaje establecidas en la programación, ¿no? Entonces, esta secuencia de actividades, colegas, ¿dónde está? ¿En dónde está? En la unidad didáctica, en nuestro proyecto, ¿no es cierto? De ahí sale. ¿Y qué criterios hay para seleccionar esas actividades? No es poner por poner. El primer criterio es el criterio de coherencia. Se refiere a la pertinencia que debe existir entre las actividades seleccionadas y los propósitos de aprendizaje. Para cautelar la coherencia, los propósitos se constituyen en la brújula que guía la selección y diseño de las actividades. Nuestros propósitos. Y en los propósitos, ¿qué va? Va nuestra competencia, nuestras capacidades, los desempeños, ¿no es cierto? Entonces, el otro criterio es de secuenciación didáctica. La selección debe considerar al momento de la clase en la que se implementará la actividad, inicio, desarrollo, cierre. Debe haber una secuencia de inicio, desarrollo o cierre. El otro criterio es de factibilidad. Se debe analizar si se poseen los recursos de apoyo al aprendizaje, si son factibles de conseguir en los tiempos establecidos en el horario escolar y con la cantidad de estudiantes que conforman la clase. Entonces, ese es el otro criterio de factibilidad. ¿Es factible o no es factible? ¿Hay o no hay los recursos? ¿No? Y el criterio de adecuación. Se debe considerar que la actividad debe ser adecuada al nivel de autonomía y de apropiación y pericia que tiene el estudiante de la actividad. La actividad debe brindar una oportunidad para aprender. Entonces, para seleccionar los criterios, las actividades, necesitamos los siguientes criterios. Criterio de coherencia, criterio de secuenciación didáctica, criterio de factibilidad y criterio de adecuación. Ya, colegas, no nos olvidemos esto. Son aspectos que vienen en unas
preguntitas. Bien. ¿Qué pautas tomamos en cuenta para seleccionar actividades? La secuencia de actividades presenta un orden lógico y coherente para lograr el propósito de aprendizaje y para desarrollar las evidencias de aprendizaje establecidas en la programación. No, las actividades deben permitir alcanzar los propósitos de aprendizaje y elaborar las evidencias considerando los criterios de evaluación. En el planteamiento de las actividades se consideran los enfoques curriculares del área y el enfoque de competencias. Se diseñan actividades que buscan el desarrollo de la autonomía de los estudiantes para aprender. Se proyectan actividades factibles de ser desarrolladas en un tiempo previsto considerando el propósito. Esas pautas siempre las tomamos en cuenta al momento de seleccionar actividades. Bien, en cuanto al diseño de la sesión de aprendizaje, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos? Título, propósito, secuencia didáctica, tarea para la casa y evaluación, ¿no? ¿Qué es la sesión de aprendizaje o la actividad de aprendizaje? Es el documento técnico-pedagógico que organiza y secuencia las actividades de enseñanza-aprendizaje para una sesión, con la finalidad de lograr los aprendizajes esperados previstos. ¿Ya? Entonces, ¿qué entonces? Procesos para elaborar el diseño de una sesión. Transferir el título. ¿De dónde transferimos el título? De la unidad o del proyecto. Transferir las competencias, capacidades en medio. ¿De dónde lo sacamos? De la unidad. Ahí está el propósito, ¿no? Transferir el propósito de aprendizaje, las evidencias y los criterios de evaluación. Los vamos a transferir de la experiencia, unos le llaman experiencia, unidad, ahora este año estamos volviendo al término, porque al final es lo mismo, ¿no? Después, determinar la secuencia didáctica. Explicitar, dice, los materiales y recursos que se utilizarán en la sesión. Determinar las actividades de reforzamiento de aprendizajes, ¿no? Entonces, bien, eso entonces, colegas, tener muy en cuenta. Son preguntitas que han me estado viniendo meas camufladitas por ahí, que esta teoría, esto lo que hemos hecho, nos va a permitir trabajar este tema. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Como insumo para ver el tema de evaluación formativa. ¿Cuál es el sustento? La resolución viceministerial número 0094, la resolución ministerial número 587 de 2023, ¿no? Y, ¿qué nos hablan esta norma? Nos hace énfasis en la evaluación sumativa, en la evaluación formativa. Dice, hay que ir dejando de lado la evaluación sumativa. La nota y otras etiquetas, dice, son un estímulo condicionante para el aprendizaje. El error es clasificado y penalizado, ¿no? Centrada en capacidades de la competencia, interesan resultados y no tanto los procesos. Evaluación que corrige, retroalimentación elemental. Entonces, dice que la evaluación sumativa, ¿no? El error, o sea, si sacaban 0, pues ahí se quedaban, ¿no? Acá, por ejemplo, le interesaban los resultados y no los procesos, ¿no? Entonces mirábamos resultados, cuando todo se iba sumando, ¿no? Ya, y muchas veces los estudiantes desaprobaban ciertos instrumentos de evaluación, la aplicación de ciertos instrumentos de evaluación y salían aprobados, ¿no? Pero acá en la evaluación formativa, ¿qué me dice? Es un proceso sistémico, incide en el aprendizaje y en la mejora de práctica pedagógica. El error es oportunidad de mejora. Allá en la evaluación sumativa el error era clasificado y penalizado. Acá el error es la oportunidad de mejora, centrada en la competencia objeto de evaluación, como combinación estratégica de las capacidades, la evaluación que retroalimenta, descriptiva y reflexiva, ¿no?
Cambia, dice, el enfoque, los criterios, la escala de calificación, las formas de evaluar y comunicar resultados, el uso que se da a los resultados de la evaluación. Un cambio en el modelo de evaluación. La evaluación formativa es eso, ¿no? Acá, mientras allá el error es clasificado y penalizado, acá el error lo ven como una oportunidad de mejora. ¿Qué nos propone el currículo nacional? Se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. El enfoque formativo. Entonces, la evaluación formativa, el currículo nacional de la educación básica asume y define la evaluación formativa de los aprendizajes como un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿No? Dice que es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. Dice, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Eso es la evaluación formativa según el currículo nacional. La evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que significan retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. También, identificar el nivel actual en el que se encuentra el estudiante respecto a la competencia del ciclo, ¿no es cierto? Con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Por otro lado, están crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban, ¿no? Entonces, hay que crear, dice, oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades, ¿no? La evaluación formativa tiene una función diagnóstica, ¿no? Lo que hemos aplicado en el mes de marzo. Tiene una función de proceso o continua, ¿no? Una evaluación de proceso o continuo. Y por último, tiene una evaluación resolutiva o sumativa. Entonces, ¿qué significa? Pues, ¿qué se evalúa? Desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos del uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje, ¿no? Todo está en base a los estándares de aprendizaje. Estándares del sexto ciclo y estándares del séptimo ciclo, y el estándar del séptimo ciclo. Entonces, ¿para qué se evalúa? El nivel, a nivel de estudiante, lograr que sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. Aumentar su confianza para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hace, lo que sabe y lo que no. Ese es a nivel del estudiante, ¿no? ¿Para qué evaluamos? Para buscar la autonomía en su aprendizaje, a que tome conciencia, ¿no? De sus dificultades, necesidades y fortalezas, ¿no? Entonces, a nivel de docente, atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Esa es la función del docente. Monitorear, como dice la rúbrica 3, ¿no? En la rúbrica 3 habla, ¿no? Monitorear el trabajo constante durante la actividad de aprendizaje y por último dice retroalimentar las diversas evidencias que va presentando el estudiante, ¿no? Entonces, esto está en la rúbrica 3, colegas, ¿no? Bien.
hay algunas orientaciones para la evaluación. Por ejemplo, primero, seleccionar o diseñar situaciones significativas. Cuando hablamos de evaluación formativa, lo primero que tenemos que tener es la situación significativa. Porque en base a eso vamos a elaborar los criterios, vamos a seleccionar competencias, capacidades y todo, ¿no? Después, realizar los criterios de evaluación para construir, ¿no? Los criterios de evaluación, colegas, los criterios de evaluación son importantes. Sin criterios, muchos confunden criterios con los desempeños y dicen, pues, pero a mí me han dicho que los desempeños son los criterios, dicen muchos. Muchos dicen, no, los desempeños son los criterios y con eso evaluamos, ¿no, colegas? Ojo, nosotros tenemos que realizar criterios de evaluación para construir instrumentos. En base a los criterios, dice, voy a usar una lista de cotejo, voy a hacer una rúbrica, ¿qué voy a utilizar? ¿Ya? Entonces es necesario, primero, seleccionar o diseñar tu situación significativa. Porque en base a eso vas a escoger tu competencia, vas a escoger tus instrumentos, ¿no? En base a esto, esta es mi situación significativa. ¿Qué criterios voy a utilizar? Ya tengo mi competencia, mis capacidades, ya tengo, ¿no? Mis desempeños, si es que quiero tomarlos como referente. Los desempeños son referentes, colegas. Simplemente son referentes, como caminitos que nos guían, nos refieren, ¿ya? Entonces, ¿pero qué necesito hacer? Trabajar en base a mi estándar. Necesito utilizar criterios de evaluación. Ya que tengo 4 o 5 criterios de evaluación, en base a eso elaboro mis instrumentos, ¿no? Y algo muy importante que te dice el enfoque formativo. Comunicar, dice a los estudiantes, en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Darle a los estudiantes, ¿saben qué, chicos? Estos son los criterios de evaluación con los que se van a evaluar. ¿Ya? Entonces, es por eso muy importante, colegas, muy importante que nosotros podamos diseñar nuestra situación significativa, porque de ahí vamos a sacar las competencias que vamos a trabajar, ¿no? En base a ahí miraremos, en base a esa competencia, miraremos nuestro estándar. En el estándar, de ahí vamos a diseñar nuestros criterios de evaluación para poder decir, con estos instrumentos voy a evaluar a mis estudiantes, ¿no? Entonces eso, ya una vez que lo tengo bien definido y planificado, voy y les comunico a los estudiantes o a sus padres, ¿no? En qué van a ser evaluados, ¿no? Y cosas así, el chico está atento también, ¿no? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Entonces voy a valorar el desempeño. ¿A través de qué? De la retroalimentación, ¿no? Es muy importante ahí que ustedes sepan que la retroalimentación es parte de la evaluación formativa. Dice, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Hay que retroalimentar a los estudiantes, ¿no? ¿A través de qué? Se retroalimenta preguntas y repreguntas, ¿no? Entonces, la retroalimentación ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Para que lo puedan entender mejor, lo vamos a ver. Vamos a bajarle el tamaño. Comprender la competencia que se va a evaluar, ¿no? Claro, si tú no dominas, tienes. ¿En base a qué? El análisis del estándar de aprendizaje del ciclo pues, que estás trabajando. ¿Ve? Estos son las orientaciones para la evaluación formativa. Luego, las orientaciones para la evaluación de aprendizaje bajo el enfoque de competencias. Comprender la competencia
por evaluar consiste en asegurar una comprensión cabal de las competencias, su definición, significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza, ¿no? Primero, ¿qué vamos a ver? Definición y significados. Necesitamos conocer bien, aunque el término competencia aún es polisémico, pero debemos definirlo bien. Capacidades que componen progresión a lo largo de la educación básica, ¿no? Cómo se están logrando esas competencias. Miramos ahí el nivel de estándar, el anterior y el esperado. El estándar de aprendizaje del ciclo consiste a leer el nivel de estándar esperado y comparado con la descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las diferencias en la exigencia de cada nivel. Entonces, ya hemos hecho la evaluación diagnóstica y ya hemos determinado en qué nivel de estándar está, ¿no? Y para poder nosotros aspirar, llegar al otro nivel de estándar. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras, dice, para los estudiantes. Una situación significativa, un problema, un desafío diseñado por los docentes con una intención pedagógica. Esta se caracteriza por despertar inquietud, curiosidad e interés por parte de los estudiantes, lo que requiere que esté directamente relacionado con sus contextos, intereses y necesidades. Solo así podría representar un desafío y motivarlos a poner en juego todas sus capacidades. La situación significativa, no se olviden que termina en un reto o desafío para el estudiante. Se le llama significativas no porque posea un significado importante en sí mismas para el docente, sino porque a los estudiantes logran hacerle sentido. No son significativas. ¿Por qué? Porque van a aprender, van a vivenciar su aprendizaje, ¿no? Para que sean significativas, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, articularse con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes y ser desafiantes, pero alcanzables de resolver por los estudiantes, ¿no? Entonces, necesitamos primero, como ya venimos recalcando, diseñar situaciones significativas, porque de ahí se parte todo. Utilizar, dice, criterios de evaluación para construir instrumentos. Es lo que les decían antes. Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación con las capacidades de la competencia. Las capacidades son los atributos estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, miren cuán importante es la elaboración de criterios, ¿no? Esos criterios, como ya les dije, también hay que comunicar a los estudiantes, hay que comunicar a los padres para que nos puedan ayudar desde la casa a ver qué es lo que van a lograr sus hijos y en base a qué se les va, qué aspectos se les va a evaluar. Es muy importante el diseño de los criterios de evaluación. No, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, ¿no? Que le llamamos, ¿no?, la retroalimentación. No es ponerle, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? A ver, van a hacer la monografía de tal personaje. Entreguen sus trabajos, ni lo reviso, le pongo A, B, no sé, según tus criterios de evaluación. Entonces, es algo pues que no. Tú te tienes que sentar con el estudiante y ver, retroalimentar. A ver, Pepito, ¿qué te parece este trabajo? Entonces él te responde, ¿qué te parece aquello? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué opinión te merece esto? Entonces empiezas a conversar con el estudiante, empiezas a conversar, ¿no?, a través de preguntas hasta que una vez que te lo has ganado en confianza, vas ya, ¿no? Vas, el alumno también se va soltando, vas haciendo preguntas,
repregunta si no te van quedando. Entonces, una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica sus errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. El error se asume como un error constructivo cuando el docente lo aprovecha como una oportunidad para hacer reflexionar al estudiante y permitirle aprender sobre esto. Entonces, como ven, las evidencias se tienen que evaluar, pero ¿a través de qué? De un proceso de retroalimentación. Entonces tenemos el ciclo de la evaluación formativa, ¿no? Hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo llegaremos ahí, ¿no? Son preguntas que se hace la evaluación formativa. ¿Hacia dónde vamos? Dice, ¿no? El foco está puesto con el propósito de aprendizaje de la sesión. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el propósito. En la instancia en que el profesor y los estudiantes definen y comparten la meta de aprendizaje, clarifican los criterios de logro definiendo la evidencia que ambos usarán para determinar cómo están progresando hasta alcanzar la meta. Les permite saber qué es lo que serán capaces de hacer una vez que lo hayan logrado, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Miren, clarificar criterios de logro, compartir metas de aprendizaje. De ahí viene, ¿dónde estamos? Hay que recolectar la evidencia, interpretar la evidencia, identificar brechas de aprendizaje. Mientras los estudiantes están aprendiendo, el profesor necesita saber qué tanto van progresando, ¿no? Utilizando para ello evidencia, por ejemplo, a través de la observación de preguntas abiertas, discusiones, escuchar a los estudiantes, leer o revisando su trabajo. Esta evidencia se recoge intencionalmente y es usada por el docente para adaptar y guiar los siguientes pasos de la enseñanza. Por otro lado, los estudiantes son capaces de identificar dónde está en su progreso a través de la autoevaluación y coevaluación o evaluación entre pares, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Ubicarnos dónde estamos, de qué punto vamos a partir, ¿no? Por otro lado, tenemos las acciones necesarias para que los estudiantes logren la meta, la retroalimentación. El docente realiza dos acciones. Primero, retroalimenta a los estudiantes para que puedan avanzar en su aprendizaje en base a la evidencia recolectada. Es importante que actúe en función de esa evidencia inmediatamente o tan pronto como sea posible. Segundo, realiza un análisis y reflexión de las evidencias para adaptar la enseñanza y reflexionar acerca de su propia práctica. Es muy importante el análisis y reflexión de las evidencias. Tipos de evaluación. La autoevaluación busca que los estudiantes conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y cuenten con bases para mejorar su desempeño. La autoevaluación. Hay que hacer autoevaluarse a los chicos, que ellos mismos se evalúen. La coevaluación es la evaluación entre pares. Es un proceso que le permite aprender y valorar los procesos de sus compañeros, con responsabilidad de no emitir juicios sin fundamento, ¿no? No está bonito, está feíto, está chévere, está excelente, te pasaste, eres ya no ya, no tú siempre, ¿no? Evitar ese tipo de juicios sin fundamento. La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la mejora de la práctica docente. Entonces, esta lo hace el docente. Esos son los tipos de evaluación. Características principales de la evaluación formativa. ¿No? CISEN nos habla, ¿no? Después de analizar la historia, características y desafíos de la evaluación formativa, nos habla de 10 características principales. Primero, requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, ¿no? ¿A través de qué? A través de vivenciar ese aprendizaje, ¿no?
Comunica objetivos de aprendizaje claros y específicos. Se centra en los objetivos que representan resultados educativos valorados con aplicabilidad más allá del contexto de aprendizaje. Identifica conocimientos y habilidades actuales del estudiante y los pasos necesarios para alcanzar los objetivos deseados. Otra característica es requiere el desarrollo de planes para la consecución de objetivos deseados. Otro aspecto es alienta a los estudiantes a procesar y automonitorear la consecución de las metas de aprendizaje. Otra característica es proporciona ejemplos de metas de aprendizaje, incluyendo cuando resulte pertinente los criterios o rúbricas que se utilizarán para calificar el trabajo del estudiante. Otra característica es genera una evaluación frecuente entre pares. La autoevaluación y la integración de la evaluación dentro de las actividades de aprendizaje. Incluye retroalimentación que es concreta y oportuna y en relación con los objetivos de aprendizaje, proporcionando oportunidades para que el estudiante revise y mejore los productos de su trabajo y su comprensión, pero contigo, no solito. Ya mira, corre, corrige esto, corre. No, no, no. Eso no es la retroalimentación. La retroalimentación es sentarlo, puede ser individual o grupal, ¿no? Hay otras estrategias que nosotros también podemos hacer, ¿no? La retroalimentación grupal, por ejemplo, ya llevar fichas, ¿no? Preguntas, o que entre ellos se pregunten, ¿no? Podemos, pero no es agarrarle, ponerle una nota y corre, rehaz tu trabajo. No, eso no es retroalimentación. Promover la metacognición, que es un espacio de reflexión de los estudiantes sobre lo que han realizado, qué les pareció, ¿no? Entonces los estudiantes debe haber este proceso de metacognición. Entonces, resumiendo, ¿no? La evaluación formativa es una oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes, ¿no? Para eso, ¿qué necesitamos? Cambiar nuestras prácticas de evaluación. Ya, colegas, acá nosotros jugamos un rol muy importante, ¿no? Ya no podemos estar tomando exámenes, ya esas cosas fueron, colegas. Acá ya y otros criterios, otras estrategias en la cual el estudiante es el principal protagonista. Comprender la función de la calificación en un enfoque de competencias. Guardar equilibrio entre las evaluaciones nacionales y las de aula. Distinguir niveles de logro y trabajar diferenciadamente para cumplirlo, ¿no? Reconocer el papel fundamental de las emociones en el aprendizaje, saber mirar, la visualización, colegas, será crear ambientes amables y de confianza, dejar de asociar la calificación con premios y castigos, ¿no? La clásica es, te voy a jalar, te voy a jalar, te voy a jalar, ya los chicos, pues ya, pues jáleme, ¿no? Usar la información para saber cómo ayudar y no para censurar, ¿no? Cómo ayudar y no censurar. Nosotros no censuramos, colegas, no debemos ser punitivos, tenemos que ayudar, ser ese andamio, pues, ¿no? Que se nos pide. Evaluar nuestra propia actuación a partir de los resultados de una evaluación. Es muy importante que también nosotros ser evaluados por los mismos estudiantes. Eso es algo que tenemos que aprender. Tomar decisiones en base a evidencias. No, todo debe ser en base a evidencias. Todo debe ser en base a evidencias. Entonces, sin evidencias, ¿cómo podría yo evaluar? ¿No? Entonces, la evaluación basada en competencias es el proceso que permite valorar continuamente el desempeño de cada estudiante y de cada profesor. En el caso de los estudiantes, para determinar el nivel de logro de una capacidad o competencia, y en el caso de los profesores, para desarrollar una política de mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza. Entonces, como hemos dicho, las evidencias determinarán si la competencia
fue desarrollada de manera reflexiva, responsable y afectiva, ¿no? Las técnicas e instrumentos deben ser los pertinentes para recoger la información de los niveles de progreso de las competencias. ¿Pero en base a qué? En base a criterios. Y si yo no he diseñado bien mis criterios, qué es lo que quiero evaluar a mis estudiantes, ya empezamos mal. Se debe promover la evaluación entre pares, la coevaluación, porque permiten el aprendizaje colaborativo. Otro, proceso permanente de comunicación y reflexión de los resultados de los aprendizajes, ¿no? Hay que siempre estar en proceso de comunicación con los padres, con los estudiantes, para dar los resultados de los aprendizajes. Se valora mediante criterios que describen las características o cualidades de las evidencias y sirve para construir instrumentos, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí los criterios son importantes. Debe informarse a los estudiantes qué competencias serán evaluadas y cuál es el nivel esperado. Entonces, miren, la evaluación basada en competencias requiere de estos requisitos para poder hablar de una evaluación formativa bajo el enfoque de competencias, ¿no? Entonces, hemos venido hablando qué es una evidencia y qué es la retroalimentación. La evidencia son producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se pueden interpretar o identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de las competencias que han alcanzado, con relación a qué? A los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. ¿Dónde está eso? En la 094, ¿no? A pesar que ya la semana pasada ha salido, no la he revisado todavía, colegas, te ha salido una nueva norma, pero no, según lo que he escuchado ahí en los TikTokers, o sea, va a haber unos reajustes a la 094, ¿no? Sobre todo en la descripción de los logros, ¿no? Ahí más que todo es eso, ¿no? Pero después léanse la 094, colegas. Ahí es como una Biblia sobre lo que es la evaluación. ¿Qué es la retroalimentación? También según la 094. Consiste, dicen, devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. En todo están los criterios. Ahora mi pregunta es, ¿estás trabajando con criterios de evaluación? Ahí, para que ya vayas practicando y viendo, ¿no? Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello, brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje. Un criterio de evaluación tiene una habilidad, una condición, un contenido y una finalidad. Puede también tener su habilidad, su condición y el producto. Puede también, depende, ¿no? Depende, por eso, cuán importante es que tengas tus criterios de evaluación. ¿En base a quiénes? En base a tu situación significativa que te estás planteando. ¿Por qué? Porque ahí van a salir los propósitos, qué competencias vas a trabajar. Y en base a eso, tienes que mirar tu estándar. Y en base a eso, evaluar tus criterios de evaluación. Aspectos claves que debe tener esta situación significativa. Debe ser auténtica, responder a una situación real o simulada, pero que sea auténtica. Presente una situación problemática y o potencialidad. No necesariamente necesitamos de un problema. El reto es abierto y claro. Permite tomar decisiones al estudiante, ¿no? Entonces, la situación significativa relaciona, propone, proyecta, interviene, etcétera, etcétera. Y mediante esto se le atribuye un rol al estudiante. Investiga, analiza, entrevista, observa, produce. Esos son aspectos claves de la situación significativa. ¿Qué debe tener la situación significativa? Un sujeto, un contexto, un problema, una necesidad
preguntas retadoras y productos. Eso debe tener la situación significativa. La situación significativa. Por ejemplo, dice, los estudiantes de segundo grado B del colegio San Borja de Juliaca están preocupados por la existencia de un grupo de estudiantes con sobrepeso y obesidad, debido al consumo de la comida chatarra como salchipapas, arroz chaufa, alitas broster, durante el recreo, ¿no? Frente a esta situación, los estudiantes se proponen investigar los principales alimentos que consumen esos estudiantes en el colegio y en su hogar. Frente a esta situación se plantea el siguiente reto. ¿Cómo investigamos los alimentos que consumen los estudiantes, ¿no? En estudio, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué alimentos son saludables y contribuyen a nuestro crecimiento? ¿Y qué alimentos debemos consumir preferentemente y en qué presentaciones? Entonces, mire, ¿tiene el sujeto? Sí tiene, estudiantes de segundo grado. ¿Tiene contexto? Sí tiene, y es San Borja de Juliaca. ¿Tiene problemática? Sí tiene, la obesidad, el sobrepeso. ¿Tiene necesidad? Sí tiene, ¿no? Necesita tener un referente o un catálogo, un recetario, ¿no? Para poder alimentarse bien. Preguntas retadoras. ¿Cómo investigamos los alimentos que consumen los estudiantes en estudio? ¿Cómo podemos saber qué alimentos son saludables y contribuyen a nuestro crecimiento? ¿Qué alimentos debemos consumir preferentemente y en qué presentaciones? En ese fin, con este fin, elaboraremos el costo de algunas dietas saludables que mejoren la calidad de la vida del estudiante. Ese es el producto, ¿no? Van a elaborar las recetas, ¿no? Van a elaborar las recetas. Entonces, miren, tiene todo esto, muy al margen de lo que pueda significar esta situación significativa. Entonces eso, ¿no? Estos elementos de la situación significativa deben plasmarse en la reacción que voy a hacer de mi situación significativa. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Mire, tipo de contexto, ¿no? Dice, los estudiantes de primero de secundaria de la IES Santa María Reina de Chimbote se encuentran en pleno proceso de crecimiento y se hace necesario que conozcan la necesidad de una buena alimentación. Para ello es necesario prevenir enfermedades y llevar una vida sana. Frente a esta situación, cómo podemos saber qué tipos de alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? Para ello elaboramos una tabla de frecuencia, hacemos un gráfico de barras y las medidas de tendencia central. ¿Qué ocurre si consumimos menos de lo necesario de cada uno de los rubros? Para ello, trabajamos con los números racionales. ¿Cómo saber la cantidad de calorías que necesitamos consumir? Para ello, formulamos y resolvemos una ecuación lineal, ¿no? Miren, ¿tiene tipo de contexto? Tiene tipo de contexto. ¿Tiene situación? Tiene situación. ¿Tiene campo temático? Tiene, y por ejemplo va a ser matemática, hay una tabla de frecuencia. Va a trabajar con gráfico de barras, ¿no? Eso, colegas. Mire, y tiene todo, ¿no? Situación retadora, campo temático, consecuencias, situación, tipo de contexto, tiene todo. Entonces, como una situación significativa es el punto de partida para el proceso de evaluación. Entonces, concluyendo, la retroalimentación nos permite, dice, nos permite recoger información a partir de la evidencia. O sea, la tarea, ¿no? A ver, jóvenes, voy a revisar. Pero no es ya, bien, firmamos, ya, revisado, firmamos, listo, ya. No, la retroalimentación es sentarme con el estudiante para ver lo que hizo, ¿no? Con el estudiante empiezo a reflexionar y luego el docente estudiante reflexiona a través de preguntas y repreguntas. Entonces le devolvemos al estudiante, ¿no? ¿Qué ha avanzado y qué falta por mejorar?
No podemos ser punitivos. ¿Qué nos habla, pues, Rebecca Nijovic? ¿No? Los modos de retroalimentar, según Rebecca Nijovic, la retroalimentación formativa es un modelo dialógico, dice, donde la intención es ayudar a que el estudiante desarrolle las capacidades de aprender. Establecer un circuito de retroalimentación donde yo le digo algo de su trabajo para que el estudiante pueda hacer algo con la información que yo le brindo, ¿no? Entonces, Rebecca Nijovic nos dice, ofrecer preguntas. Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante para aprender. Otro aspecto que nos recomienda Rebeca, reconocer los avances y logros del estudiante se constituye a través de un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante valorando la tarea realizada, ¿no? Eso es otro de los consejos que nos brinda Rebeca Nijovic. Vincularse con el estudiante de manera transversal un tema, se promueve el impacto en las emociones de los estudiantes. Cuidado por el otro a través de una buena comunicación. Entonces, la retroalimentación es detallar el trabajo del estudiante. Se adopta la forma de descripción, así como devolver en espejo lo que el estudiante hizo, tal cual, pero con esta retroalimentación en base que salga, que el estudiante descubra, ¿no? Ofrecer sugerencias a los estudiantes se contribuye a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Entonces, estos modos de retroalimentar es como un circuito de retroalimentación, donde yo le digo algo de su trabajo para que el estudiante pueda hacer algo con la información que yo le brindo, ¿no? Entonces, estos consejos nos brinda Rebecca Nijovic y también, ¿no? ¿Qué hacer frente a un proceso de retroalimentación? ¿Qué preguntas voy a utilizar? Daniel Wilson nos habla en un contexto de educación a distancia. Esta herramienta resultará muy útil para retroalimentar a tus estudiantes, ya que guiarán sus conversaciones a partir de los 4 pasos que se propone. 4 pasos tiene la escalera de Wilson. La escalera, o también llamada la escalera de retroalimentación, que es una herramienta que ayuda a cultivar una cultura de la valoración. Es una guía que puede ayudar a otros a apoyar la indagación en el aprendizaje, estableciendo una cultura de confianza y apoyo constructivo, ¿no? Entonces, y ahí hay un sinfín de preguntas, ¿no? La clarificar. Formula preguntas para aclarar una idea o aspecto y asegurar que tu estudiante comprendió las ideas y acciones realizadas, ¿no? En el trabajo, proyecto, etc. No, miren, acá hay unas preguntas orientadoras en el primer paso de la escalera de Wilson. Clarificar. El segundo paso es valorar. El tercer paso es expresar inquietudes. Y el cuarto paso es hacer sugerencias. Y hay preguntas, ¿no? Miren qué tono utiliza. El tono también es muy importante, ¿no? A veces, y eso hemos hecho en un primer momento, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? Bien, entonces miren cómo a través de la escalera de Wilson, en estos 4 pasos, hay un sinfín de preguntas que les podemos hacer, ¿no? Y de ahí se determina también cuál es el nivel de logro a nivel de los docentes, también en la aplicación de las rúbricas, ¿no? Esto, en la rúbrica número 3 está todo esto, ¿no? Para que trabajen los docentes. Todo esto está en la rúbrica 3, la evaluación para retroalimentar. Entonces, colegas, como ven, hay un sinfín de cosas, ya que nos gana el tiempo, nos está ganando el tiempo, pero mire, por más que tratamos de correr,
pero al momento de poder contestar nuestros cuestionarios, vamos a esto. Este fin de semana solo faltan como 2, 3 temas ya generales, colegas, así, para tenerlo ahí, para que ustedes sepan de dónde sale, ¿no? Y después nos dedicamos a resolver las pruebas con la finalidad de poder ya también esto. No, miren, ya colegas, falta poco, ya no tendría sentido de resolver unas preguntas. En la siguiente clase ya de lleno vamos a entrar a resolver. La meta es resolver ya una prueba el otro próximo fin de semana, resolver una prueba, y ya como tenemos cierto material y ahí que lo hemos repasado, ahora nos queda ir resolviendo y recurrir a estos materiales para ir recortando. ¿Ya, colegas? Entonces, bien, colegas, ya creo que hemos hablado sobre cómo nacen los procesos cognitivos, de dónde nacen, ¿no? Las habilidades motoras que nosotros debemos considerar, estas habilidades, porque nosotros trabajamos con eso arduamente, ¿ya, colegas? No, nosotros trabajamos, desarrollamos habilidades motoras, ¿no? Como antes también se los he explicado, nosotros hablamos de habilidades motoras finas, ¿no? No gruesas, sino finas nosotros. ¿Por qué finas? Por la dedicación, la paciencia, tomarse el tiempo en el proceso de manipulación de las diversas máquinas, equipos, etc. Entonces, colegas, ahí nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Después hemos trabajado el aprendizaje. Acá hay otras corrientes y vamos a seguir metiéndole a todos. Vamos a estudiar los Ausubel, por ejemplo, ¿no es cierto? Aprendizajes significativos. Entonces vamos a seguir trabajando con varios. Hoy les he dado unos, la vez pasada les di otros y seguiremos avanzando, ¿no? En cuanto a, a todo este material que se ha preparado de acuerdo la fase de nombramiento, ¿no? Que está ahora, la de ascenso, pero es igual, colegas. Nombramiento y ascenso es igual, solo varía un poco la distribución de los puntajes. Bien, colegas, ya vámonos a descansar. Seguramente están cansados porque ayer han festejado el Día de la Madre y están cansados, pues, recuperando el cuerpo. Ayer ha sido un día bastante relajo y vámonos a descansar para mañana empezar. Siempre lean las diapositivas, revisen las diapositivas, colegas, revísenlas, mírenlas, grábense ciertos aspectos que hay que grabarse, hay que memorizarse ciertos aspectos. Otros hay que leerlos y entenderlos. Están viendo cuando hemos visto, ¿no? Cómo a través de leer, ¿no es cierto? Miren, ¿qué dice ahí la teoría? La teoría nos ha dicho que el sujeto, cómo aprende más que todo, ¿no? Nos habla, dice, el 90% de toda la información que llega a nuestro cerebro es de tipo visual. Dice que las imágenes hasta 60.000 veces va más rápido que cualquier texto, ¿no? Rápido se nos queda. Los estudios revelan que un 10% de la información la oímos, escuchamos, un 20% de la que leemos, pero hasta un 80% de la que vemos, ¿no? Imagínense, 80% de lo que vemos. Por eso es necesario que revisemos, miremos, ¿no? Y si es posible, hay que ir a otros espacios y practicarlo también con los estudiantes para que no se olviden, ¿no? Practicarlo ahí y ustedes saben, tenemos nuestra ficha de monitoreo con 5 rúbricas, ¿no? En base a eso también vamos a repasarlo porque en cualquier momento la prueba, ¿qué tal? No es como nosotros estamos pensando que año tras año así casi lo mismo, pero quién sabe cambien de estrategia el ministerio. ¿Ya, colegas? Entonces, revisemos siempre, colegas, revisemos el material para estar siempre bien empoderados en todos estos temas. Muy bien, colegas,
Nos vemos entonces el siguiente fin de semana y ahí sí, de frente vamos a ir a resolver toda una prueba, debemos resolver el día domingo, colegas, una prueba entera, ¿ya? Muchísimas gracias, colegas, nos vemos el fin de semana.